Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo live en el ciclo Confianza y Decisiones. Hoy vamos a conversar con Mario Riorda. Mario Riorda es licenciado en Ciencia Política. Hola Ari, hola Chelo, ¿cómo andás? Es además magíster en Política y Gestión Política. Es escritor, uno de los referentes de la comunicación gubernamental, sin lugar a dudas, presidente de ALICE. ALICE es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Vamos a conversar del tema que nos ocupa en este ciclo, que es la confianza, la toma de decisiones, y obviamente vamos a aprovechar para que nos dé algunas claves. Ha escrito 17 libros y algunos más, así que tiene varias claves interesantísimas para analizar, para pensar la acción gubernamental, la construcción de confianza, qué pasa con la clase dirigente, ¿no? Cómo se observa la clase dirigente desde su perspectiva. Y su último libro, que es, qué interesante el título, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, que lo escribió con Silvia Ventolila. Así que bueno, vamos a conversar con Mario en este... Hola Marisa, hola Caro. En este ciclo, Confianza y Decisiones, que venimos haciendo desde Usina de Conocimientos desde mediados de abril. Hola Mario, ahí te invito a compartir video. Perfecto. A ver. Así que vamos a conversar con Mario Riorda sobre confianza y decisiones y algunos temas más. Lo vamos a aprovechar. Ahí mandé la invitación. Un nuevo live. Saben que vamos a terminar el 31 de diciembre. Ahí va a ser el último live de un ciclo que se fue organizando. A medida que fuimos avanzando, fuimos aprendiendo y también orientando las conversaciones que se dieron en el ciclo. Excelentes personas quienes han participado, excelentes profesionales. Tuvimos la oportunidad de conversar y abrir la mente en muchos aspectos con cada invitada e invitado que tuvimos. A ver, ahí te envío de nuevo, Mario, la invitación. Ahí está. ¿Qué haces, Hola, Miguel? Mario. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Yo para aceptar un live en Instagram, primero tengo que ver el tiempo, el clima, y luego ver si hay lluvia, tratar de decir que no, porque los servicios de electricidad e internet en mi barrio no son de lo mejor. Nunca fueron de lo mejor, Sí. pero bueno. Bueno, vos sabés que Instagram tiene, por un lado, lo bueno que permite esto que estamos haciendo, ¿no? Pero realmente es muy irregular. Además, aunque hubiera buena energía y conexión, a veces tiene interferencias. Pero bueno, la idea era, comenzamos en abril, entonces continuar todo el año con esta propuesta y ya ver hacia dónde vamos en 2021. Me parece ¿Cómo genial. andas vos? Bien, Te bien. hacía la presentación, ¿sí? El ciclo es confianza y decisiones. Y el primer tema que surge es la confianza. Hay varios estudios, hay datos, ¿sí? Y una de las preocupaciones es la confianza interpersonal, que es baja,
y también la confianza institucional, que podemos decir que es histórica, ¿no? En el terreno de la política, la falta de confianza en las instituciones. ¿Cómo ves la confianza? Bueno, la verdad es que hay muchísimo estudio sobre eso, particularmente en todo lo que es el abordaje del comportamiento político. Hace muchísimo tiempo, junto a Gustavo Córdoba, nos tocó hacer un estudio nacional muy grande, que fue nuestro primer gran desafío, éramos muy niños en ese momento. Hablo de 2 décadas atrás, ¿sí? Literalmente. Y fue un estudio para Susan Stokes, la politóloga norteamericana, que en este momento está en Yale, en ese momento de la Universidad de Chicago, en Argentina. Ella trabajó y de hecho hizo varios libros junto a Marcelo Nazareno y Valeria Brusco. Y trabajamos muchísimo en la cuestión de la confianza en todo el país. Ella venía comparando, junto con Adam Przeworski, particularmente su ex esposo, particularmente ciertas cuestiones de confianza política en México y Argentina en perspectiva comparada. Y ahí evidentemente ya empezó a aparecer ciertos problemas que aparecen en términos del comportamiento. Yo diría como una especie de un manto, ¿no? Un manto que cubre ciertas cosas, que pasa en cuestiones de la corrupción o que pasa en cuestiones de los prejuicios, en donde si uno pregunta, ¿hay corrupción? Y la respuesta es sí. ¿Vos sos corrupto? No. ¿Hay prejuicios? Sí. ¿Vos sos prejuicioso? No. ¿Hay confianza? No. ¿Vos sos un tipo de confianza? Sí. Y siempre es Claro. exactamente inverso a la relación personal que oculta. Si yo digo hipocresía puede sonar demasiado violento, pero en parte es un elemento hipócrita, ¿sí? O en todo caso, yo diría de un efecto que suelo usar en otros contextos, incluso el cual he escrito, ¿no? Es un fenómeno de Tate Mae. Son verdades ocultas que todo el mundo sabe que no son verdades, pero nadie las admite públicamente, porque la admisión pública implicaría de alguna manera cierta condición de estigma social. Incluso el Tate Mae es Claro. aplicado a la política, traído por alguna literatura de Judy Jackson particularmente, en esta nueva perspectiva de las políticas públicas, que se denomina la legitimación de las políticas públicas, que no es ni más ni menos que la incorporación de la visión comunicacional a los aspectos de la política pública, muy ausente en otros periodos, en otros momentos de la política pública, pero que ellos lo toman o lo roban literalmente de un proceso de socialización en el mundo adolescente japonés, incluso preferentemente respecto a las niñas adolescentes, ¿sí? Entonces, es sumamente interesante entender esto, ¿no? Estas hipocresías. Pero hace muy poquitos días, si me permitís, voy a cerrar una ventana porque Sí, dale, tranquilo, hay ruido ambiente. Ahí está. dale. Hay hice, junto con la Fundación Colsecor. La Fundación Colsecor es la Ujú. que nuclea a más de 270 cooperativas en Argentina que prestan servicios de televisión o de internet, ¿sí? O de servicios afines. Es probablemente el principal prestador en el interior fuera de los grandotes, ¿no? Como Ujú. Telecom o algún otro de esa escala. Y la verdad es que es sumamente interesante porque estudiamos en perspectiva comparada lo que pasa en pueblos chiquitos de menos de 10.000 habitantes, ciudades Ujú. chicas de 10 a 35, ciudades intermedias de 35 a 100 y ciudades grandes más de 100, ¿sí? Y en términos de la confianza, o al revés, voy a partir de una previa, ¿no? Va a Ujú. ser como spoilear todo el estudio, pero porque no interesa, ok, lo que interesa es tu pregunta. El estudio dio que prácticamente en casi todos los indicadores, salvo 3 o 4, vivir en los pueblos es mejor, ¿sí? Y es mejor de la Ujú. perspectiva de la calidad de vida. Hay mucho más bienestar en general, aún frente a algunas carencias que tienen que ver con salud de alta complejidad, con educación universitaria y una cantidad de etcétera. Pero en todo el resto es mejor. Pero curiosamente donde no mejora, dentro de Mm. estos plus o excepciones, especialmente en los pueblos chiquitos, es en la confianza interpersonal, ¿sí? Donde todavía hay una pregunta que hicimos sobre si la gente pudiera aprovecharse de vos, se aprovecharía. Bueno, en los pueblos dio exactamente igual que en las ciudades grandes. Y de hecho, incluso la confianza interpersonal aparece muy cuestionada y en algunos lugares hasta más grande que en algunas ciudades grandes, ¿no? Este concepto de pueblo chico, infierno grande, fíjate qué Ujú. interesante, ¿no? Cómo se puede trasladar. Así que la verdad es que la confianza es una palabra muy deseable políticamente,
pero es bastante difusa, ¿no? En mi último libro, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, tomé un caso de Eslovenia, sumamente interesante tras la crisis económica, particularmente de la década pasada en Europa, y cómo en gran parte, y esto es sumamente interesante para la política, la institucionalización del diálogo, lo voy a traducir, encauzar diálogo adentro de procesos más o menos normados, donde la política se sienta obligada o sienta la presión pública de no rehuir a ciertos pasos que más o menos son producto de consensos. Es como si yo lo saco del mundo gubernamental y lo pongo en el mundo electoral, es como que después de un acuerdo de los grandes debates, de un debate de campaña, independientemente del juicio de valor, yo soy más crítico que otra cosa respecto a los debates, pero sí me parece interesante que son generalmente producto de consensos públicos. Entonces, nadie puede sacar el pie del plato. Y entonces importa mucho menos el resultado del debate que el efecto previo al debate o posterior al debate, que se llama el efecto silla vacía, ir o no ir, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que cuando se logra un consenso, hay una presión social para que alguien vaya, más allá de su capacidad de actuación en el debate. Y lo mismo pasa con esta idea del diálogo institucionalizado, Miguel. Es decir, me parece sumamente importante empezar a consensuar procedimientos, porque en términos del consenso, es un concepto que laburé muchísimo desde mi primer libro, llamado La construcción del consenso, que representa literalmente confianzas agregadas, solidificadas. Uno diría, bueno, lo más importante de todo es el fondo de la cosa. Y la respuesta es que no necesariamente. Hay veces que instancias graduales, ¿sí?, aportes menores que vayan sedimentando procesos de confianza son los que permiten también buena capacidad para el consenso. Claro, interesante todo lo que estás diciendo. Y en esa idea de consensos menores o gradualidad, digamos que también puede estar las estrategias que se desarrollan a través de redes sociales, a través de la comunicación personal, ¿no? Ir construyendo, yo pensaba esto independientemente de la esencia de la confianza. Algo así como, por ahí no soy confiable, pero si me generan las condiciones, voy a ser confiable, ya sea por lo que puedan opinar sobre mí, ya sea por que me obligan las normas o porque me están viendo. Bueno, yo creo que también es interesante, ¿no? En parte, más allá de normas, yo me iría de la legalidad. No las excluyo, pero me iría. Me parece que hay ciertas normas muy complejas, muy lábiles, pero hay veces que no tanto, que son las normas sociales / normas morales, que por supuesto no es una sola cosa, pero es interesante, ¿no? Y es que cuando se instala socialmente ciertas porciones o nociones de lo aceptable, eso sería una norma moral, evidentemente luego es muy difícil romperlo, ¿sí? A mí me parece, para analizar esto, sumamente interesante. Voy a tirar un gran caso y luego voy a ir a casos menores, ¿no? Lo que pasó con Donald Trump. Yo no sé si Donald Trump literalmente destapa una olla a presión lleno de prejuicios que estaban muy controladitos, que hervían siempre, pero que no se hacían públicos, ¿sí? Las ollas a presión demoran horas y horas sirviendo lo que había dentro. Yo no he visto más una olla a presión hace años, pero cuando era chico sí veía siempre a las ollas a presión que, por ejemplo, para hacer un puchero solían demorar 3 horas, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Digo, el concepto era eso. Sí, totalmente. Era gente a fuego lento y adentro, ¿no? Pasaba mucha cosa que uno no veía afuera. Bueno, con los prejuicios pasa algo parecido, ¿no? Vos sos muchísimo mayor que yo, entonces yo estoy desnudando mi edad y a la vez muchísimo, tuya, pero... no son tantos. No, broma. No, si sos un niño, sos un niño. Tanto vos también sos un niño. Entonces, en esta idea, ¿no?, de la olla a presión, yo creo que había un montón de prejuicios que eran políticamente incorrectos, que no pasaban el filtro de cierta aceptación promedio moralmente hablando en Norteamérica. Y me parece que producto del cansancio, producto del temor, Donald Trump quizás aprovechó y ayudó a destapar una olla a presión. No creo que él solo fuese el que hizo eso. Quizás sea el resultado de eso, ¿sí? O, en todo caso, es la dinámica del huevo y la gallina. ¿Qué va primero? Las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas funcionan. Y entonces volvió aceptable muchas cosas que no eran aceptables, desde todo punto de vista. Y esto es lo peligroso, porque significó una involución, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, que se construyan confianzas en función de ciertos temas.
donde sí se paguen costos sociales tras pasar esto. Creo que el debate hoy sobre los rugby nos ubica claramente en un fenómeno bastante parecido. Creo que la teoría del escándalo habla de una cuestión central. La más significativa de la teoría del escándalo es transgredir normas sociales / morales. Incluso la teoría del escándalo habla mucho más de normas morales, el concepto de transgresión. Y cuando alguien transgrede, básicamente la primera sanción que recibe es la estigmatización, que muchas veces puede ser justa o injusta, ¿no? Porque hay veces que el primero que transgrede paga con mucha más asimetría, con mucha más injusticia, más que el resto o más que otros. Pero no importa, digo, en la teoría de la escandalización siempre hay un pago inicial o un cobro inicial, como lo quieras ver, ¿sí? De alguien que en términos de estigmatización va a sufrir mucho más que el resto. Aclaro que en nada defiendo la postura de Rabiel, que me parece indignante, y de hecho además lo manifiesto a cada rato en mis redes. Hace un ratito de otra de las caras visibles de los Pumas, me enoja literalmente que la respuesta es: no estigmaticemos al deporte, cuando lo que ellos estigmatizaron no solamente fue al deporte, sino a mucamas, a paraguayos paraguayas, a bolivianos bolivianos, a judías y judíos. Entonces, la verdad es que han transgredido normas morales. Y si hoy estuviésemos en Estados Unidos, probablemente no sea del todo importante y significativo, porque hay un momento de distensión de lo que es políticamente correcto e incorrecto, y muchas posturas pro-Trump son claramente políticamente incorrectas en otro tiempo, pero para el votante trumpiano, si es que vale la expresión, sí son aceptables hoy, ¿sí? Acciones de misoginia, de xenofobia fueron muy características, o de racismo fueron muy características del votante Trump y se evidenciaron. Entonces, la verdad es que está bueno estos acuerdos micro, que en parte se convierten en acuerdos macro. Y hay estrategias individuales que sí podemos hacer, Miguel. Qué sé yo, hay un montón de estos casos, ¿no? Pero cito uno porque se me vino a la cabeza. Leía al legislador Wolf, no sé si todavía lo tiene, pero hace tiempo me llamó la atención, que hablaba de persona de diálogo, lo que fuera, en su identidad en Twitter. Y está todo el día castigando, ¿sí? Y entonces la pregunta es: ¿qué tipo de confianza se puede generar con un tipo así? Que tengamos exabruptos, que tengamos calenturas, que también manifestemos algunos prejuicios, es algo muy humano. Te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasará a todos. Algunos tendrán seguramente mucho más prudencia y control, otros estarán, u otras, mucho más desbocados, desbocadas, pero una cosa es que sea episódico, eventual, que en parte no controles, y otra cosa es que te acostumbres a que lo políticamente incorrecto empiece a ser, si se quiere, tu acción cotidiana. Entonces, sí hay, en términos de construcción de confianza, y por eso también en términos de construcción de consenso, pequeños pasos. Pero la ciencia política, además, Miguel en esto le ha puesto nombre hace rato a estos pequeños pasos, que en términos futbolísticos sería el paso a paso, digamos, ¿no? Que básicamente es el incrementalismo. El incrementalismo dice: mira, muchas veces si vamos a tocar lo más podrido de la sociedad, lo más podrido de una institución, el gran tema central, ¿sí? Los grandes temas a secas, es la expresión que suele utilizarse, seguramente es muy alto el nivel de expectativa, es muy alta la exigencia que hay que dar, y se rompe en el camino esa trayectoria. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es construir un acuerdo puntual, y ese acuerdo puntual te lleva a un segundo acuerdo puntual, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno esto? Que probablemente de la nada al todo siempre algo sea significativo. ¿Qué tiene de malo? Que el todo a veces te queda muy lejos. Pero el incrementalismo, uno, no habla de velocidades. De hecho, presupone que los acuerdos pueden ser muy veloces, ¿sí? Muchas veces el incrementalismo se lo asocia a posturas conservadoras porque no cambia lo grueso y cambia lo periférico, de lo periférico hacia el centro. Y la verdad es que sí, pero cambiar lo grueso implica choques, si se quiere, culturales, choques sociales muy, muy peligrosos, ¿sí? Y tiene interesante también que si hay fracaso en ese consenso menor, la caída no es tan grande. Entonces acá rato se puede volver a empezar. Entonces, la verdad es que a mí me encanta el incrementalismo. En ese libro que te comentaba, La construcción del consenso, me he animado a teorizar, uniendo quizás algo que al incrementalismo le falta, ¿sí? O por lo menos no es que le falta adrede, sino que no estaba presente en la construcción teórica, particularmente en los escritos de Charles Lindblom, que es difícil sostener incrementalismo sin un rumbo, porque es como que vas sorteando obstáculos a cada rato, vas acordando, y la pregunta es: ¿a dónde? ¿Para qué carajo hago semejante esfuerzo si no sé dónde voy? Y entonces ahí es donde me animé a unir la idea en su momento, del mito de gobierno, que es el rumbo, ¿sí? Con estos consensos parciales que deberían ser coherentes con ese rumbo. Entonces ahí sí cobra sentido, ahí me gusta. Y también está bueno que esto lo hagamos en términos personales, Miguel.
cuáles son nuestros propósitos de vida. Un Claro. propósito instrumental, mejorar mi reputación. Y bueno, la verdad es que si me puteo todo el día con alguien, la capacidad de mejorar realmente va a ser sumamente discreta, ¿sí? ¿Qué puedo hacer en términos de consenso? Acercarme a gente que tenga diferencias, salirme de mi zona de confort científica y empezar a comulgar con otra gente en términos de ciertos acuerdos de miradas. Y la verdad es que eso hay que hacerlo muchas veces si es nuestro propósito de vida, pero no es sencillo, hay que empezar por parte. En estos días yo estaba planificando un megaproyecto internacional de investigación sobre las crisis y me di cuenta que aunar muchísimas miradas iba a ser imposible. Entonces empecé con algo que me pareció muy asible, muy concreto, que es invitar a una persona a quien no conocía, que además fue la experiencia de una de las más fabulosas que me pasó en mi vida, Silvia Ventolila, psiquiatra, médica, especialista en situaciones de estrés colectivo, y con Silvia nos animamos a salir del nicho, a construir confianza interpersonal, pero además nos animamos a despojarnos de esta autoridad, yo diría, acrítica, que muchas veces nos da nuestra mirada científica, ¿no? Donde pareciera ser, no, mira, ¿sabes qué, Miguel? Me hace acordar cuando era muy pendejo y recién egresado, que o incluso ni siquiera, me hace acordar cuando era estudiante, ¿no? Los politólogos especialmente tenemos un ego muy grande, digo, más allá del personal, se nos junta el ego, yo diría, el ego de carrera, por así decirlo, Claro. que nos creemos sofisticados, y no somos eso ni a palo, no somos ni a palo eso, pero siempre es como que la ciencia política es un paraguas que nos da autoridad para opinar, y no tengo un carajo de autoridad para opinar, ¿sí? Y entonces nos tuvimos que despojar de la autoridad, ¿no? De la medicina del caso, la psiquiatría en el caso de Silvia, de la mirada politológica y comunicacional, y es no solo animarnos a ser mutuamente porosos en términos de un objeto de la mirada, de construir respuestas versus nuestra prejuicio previo, nuestra capacidad previa, nuestro saber previo, sino incluso romper nuestros nichos e ir a más. Es probable que me quede ahora, o nos quede en plural, un paso más ambicioso, que es salir a buscar más personas, ¿no? Para construir confianza en miradas interdisciplinares. Pero quiero decir que son ejemplos muy chiquitos, muy subjetivos, muy experienciales, Miguel, de esto, que de alguna manera se representa en la tesis del paso a paso, o lo que en la ciencia política denominamos incrementalismo, en este caso para construir confianza. Sí, yo pensaba también en lo que decías de los rugbyers, que de eso hablé también en estos días, primero porque me gusta el rugby, porque miro claro. todos los partidos, y además porque me parece que hay también mucho para analizar, y esto que estás diciendo me parece que es justo. Por ejemplo, el comunicado que hace la UAR, podríamos verlo en términos de incrementalismo, se ve obligada a meterse en un tema que seguramente si no hubiera cobrado esta idea de escándalo, no estarían diciendo absolutamente nada. Después hay, y bueno, con esto viene la sanción, ahí estuve viendo que el Stade francés también dicen, todavía no hablan de sanción, pero categóricamente dicen no acordamos con ninguna expresión xenofóbica, o sea la que revisión del caso, utilizaron la expresión revisión, ¿no? del caso. Así que lo van a revisar lo de Matera, lo de Guido Petty también en su club, creo que es Bordeaux, y bueno, esto indica que el incrementalismo está jugando un papel relevante. Es probable que esos discursos estuvieran presentes de alguna manera muy, muy en la lógica de quienes practican ese deporte, distintos deportes, es probable que estuviera. Pero si hay algo indica que no hay, digamos, una reprenda social, son los comentarios que hay a los posteos, por ejemplo, en Scrum. El otro día veía 485 posteos, no más de 50, ¿sí? No los he contado exactamente, pero no más de 50, que son críticos, que dicen esto no puede pasar. El resto, dejando pasar, eran jóvenes, pero ¿quién no tuvo estas expresiones? ¿Pero qué tiene que ver esto con el juego? ¿Se vienen contra nosotros? Digo, hay una mirada corporativa muy fuerte, que siempre es fácil observarla en la política o en los movimientos, en el movimiento obrero, ¿no? En la disputa política. Pero cuando uno entra ya a la vía de los deportes, ver cómo opera el corporativismo impacta.
y ver los comentarios, ahí se nota ese corporativismo, ¿no? Sí, Como una totalmente. tendencia muy, muy arrolladora, digamos. Comparto. De alguna manera, a mí me recuerda esto hablando de legitimación de las políticas públicas. Muchas veces suelo no criticar, sino exponer lo que era la mirada de las políticas públicas. Voy a hacer un ejercicio de comparación con esto que acabas de decir, porque vamos a comparar Ujú, técnicamente un escándalo con un proceso de legitimidad o legitimación de políticas públicas. Probablemente la Biblia en términos de políticas públicas sea el famoso libro llamado originalmente Las políticas públicas de Meny y Zening, ¿sí? El libro francés, donde es un libraco de casi 400 páginas donde no dedican absolutamente nada a la comunicación, nada. Salvo una paginita que es sumamente interesante, una página en un libraco, donde dice básicamente que la afectación a pequeños grupos es mucho más significativa y en términos de rechazo que la afectación diseminada en muchos grupos. Y entonces creo que ujú. claramente lo que garantiza esto es una reacción corporativa porque es un pequeño grupo que se siente en parte también víctima o hostigado o lo que fuere, ¿sí? Hay percepción y autopercepción, es evidente de esto. Ahora, claramente empezaron a salir comparaciones políticas, comparaciones de personajes de los medios, comparaciones y probablemente sigan saliendo más, ¿no? Y la verdad es que el escándalo tiene ciertas características que no se dan frente a todos los hechos, aunque sean parecidos, ¿sí? Hay situaciones que los crean. Vos dijiste una, que es, hay una dimensión deportiva y representación nacional donde prácticamente en su momento, respecto a lo nacional, generalmente no hay pocas fisuras. Hay me gusta, no me gusta de algún jugador, de algún equipo, de algún técnico, lo que fuere, de desempeños, pero no respecto a juicios morales de quienes te representan. Por lo tanto, no era esperable, por lo que representa, en este caso, una selección nacional, una acción de esta. Pero además empezaron a mezclar una serie de condicionantes que son muy características. La transgresión a la norma recoge gran parte, yo diría, de un prejuicio nacional que lleva décadas, literalmente, especialmente con los inmigrantes de los países vecinos, por un lado. Recoge episodios de violencias que, bien sabes, Miguel, hace 4 años a la fecha, en realidad más tiempo, pero especialmente, incluso ni siquiera 4, 2 años a la fecha, fueron recolectando hechos de una gravedad inusitada, entendiendo que en su momento el famoso caso de la muerte de este joven en la disco potenció hasta el infinito esto. Recoge diferencias clasistas que llevan literalmente 2 siglos en Argentina. Recoge estigmas que tienen que ver básicamente, yo diría, con cuestiones asociadas a misoginia, a racismo, a xenofobia. Incluso, yo diría, hasta ahí, digo, en esta de la misoginia, una misoginia particular, que es el concepto de mucama, ¿no? Ujú. Ahí en el foco de uno de los elementos que más dañó en una nueva conciencia pública. Responde también a que, si bien no fue total, empezaron a mezclarse también cuestiones políticas y especialmente de las diferencias ideológicas, ¿no? O de lo Ujú. llamada grieta en Argentina. Y por si fuera poco, es el eco final de lo que se llama escándalo de segundo orden, que es cuando la respuesta a un escándalo inicial genera un hecho más grave que el escándalo originario. Y es que el caso Maradona le dio una potencia comunicacional a esto inaudita, ¿sí? Ujú. Porque fue la respuesta a una acción que era controvertida, pero no era un escándalo en lo que pasó con los All Blacks, ¿sí? Eso Ujú. no fue un escándalo. La respuesta fue escandalosa, no en sí Claro. mismo por la respuesta, sino por lo que derivó, especialmente con el rescate o la revisión de los tweets pasados. Entonces, este cóctel de cosas son inexplicables para tus elementos, porque es esperable la fricción entre la política, es esperable en el mundo mediático que siempre es caos, especialmente de panelistas o humoristas, pero no es esperable de deportistas cuando tras un hecho brotan todos los otros hechos que estaban ahí hablando de olla a presión como una olla a Ujú. presión. Entonces, la verdad es que generalmente todo escándalo requiere dos tipos. Todo escándalo, en realidad el escándalo es una subcategoría específica de las crisis, ¿sí? Ujú. Una subcategoría de las más difíciles de gestionar, que especialmente cuando adquiere una escalabilidad por muchos elementos que lo conforman, su gestión literalmente se torna casi imposible. ¿Y qué es lo que pasó en este escándalo? Es que, de alguna manera, la Unión Argentina de Rugby responde con un hecho que es
una sanción rápida para que el estigma no pase a todo la corporación, como vos dijiste, sino quede concentrado en personas. Y vos me decís, ¿actuó bien, actuó mal, actuó exageradamente? No sé qué tan bien o qué tan mal, qué tan concreto, qué tan exagerado. Pero yo hice un ejercicio donde me respondieron realmente sin pasión, bien interesante en mis redes, pensando en una clase que tenía que dar de posgrado, que tengo que dar, qué respuesta debiera haber dado la Unión Argentina de Rugby. Y básicamente el único elemento donde creo que hubo lo más cercano a la unanimidad, salvo unos tweets de un centenar de tweets de respuestas, fue básicamente lo primero que pidieron era la separación del capitán de la selección. Lo primero. Entonces, es evidente que fueron por, dentro del corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El largo plazo sería proceso cultural, reforma, etcétera, etcétera. Mediano plazo, algunas medidas, yo diría, de recomposición. Pero el primer elemento de mitigación, en parte para que el escándalo no siguiese subiendo en temperatura social, fue básicamente la separación o la revocación de la capitanía. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque no se pone a juzgar la moralidad del acto, no se pone a juzgar las responsabilidades sociales y corporativas, se arranca por una acción de uno de los dos elementos que permiten cerrar o clausurar una crisis, que es, uno, la acción operativa, la clausura operativa, que generalmente tiene que ver con una medida rápida que descomprime, mitiga o lo que fuere, y la otra es la clausura política. No significa que con esta clausura operativa, con este intento de respuesta, que no es una clausura, pero intento de respuesta en el cauce del operativo, no les haya ido mal. Yo creo que al revés, fue muy interesante, independientemente si es exagerado o no. Para mí no es exagerado en nada. Pero sí creo que la respuesta de la Unión Argentina de Rugby, independientemente de juzgar también la conducta histórica de la Unión Argentina de Rugby, en su conducción institucional, sí me parece que fue correcta desde el punto de vista de poder encauzar una respuesta concreta, aunque adentro genere ruido, que en principio corte la expansión, la viralidad, hacia otros territorios y hacia otras arenas usando la jerga de la comunicación de crisis. Después queda más territorio de la fase operativa y queda un camino infinito, que no creo que se cierre, por lo menos no en el corto plazo, de lo que es lo que se llama la clausura política, que habla de responsabilidades, ¿sí?, políticas, judiciales, cambios, reformas derivadas, ¿sí? Entonces, nuevamente, es interesante. Esa primera respuesta de crisis también es incremental. Es un pasito, pero es un pasito que en términos del consenso público fue el que más se esperaba. ¿Soluciona todo? Sí. No, pero en parte descomprime una gran demanda inicial. Entonces, fíjate nuevamente que el incrementalismo es una palabra de respeto en contextos de alta susceptibilidad. Y las crisis lo son, evidentemente. Y esto es al título de tu libro. Cualquiera tiene un plan hasta que le peguen en la cara. Es esto. Ah, bueno, ¿no? Acá como uno de los ejemplos. Sí, acá más que te pegaron en la cara, te pegaron en la cara, en las piernas, en el estómago. Claro. O sea, acá fueron varios golpes, no uno solo. ¿Sí? Claro. La verdad es que dejaron noqueado yo diría, no solamente a estas personas, dejaron noqueado al rugby. Es decir, la dimensión reactiva del rugby, la dimensión reactiva corporativamente, como vos hablabas, Miguel, que me encanta esa respuesta. No había usado estos días ni siquiera mi pensamiento la respuesta corporativa. Es una reacción. Cuando vos sos puramente reactivo, es que literalmente no tenés ni siquiera capacidad de defensa. ¿Sí? Si has perdido toda la agenda en términos comunicacionales, de opinión pública, y solamente estás ahí resguardándote, digamos, ¿no? Sí, claro. Desde todo punto de vista. Y a la par, y vos hablabas de Trump, ¿sí? A la par tenés los casos de Bolsonaro más cercano, que también podemos decir que hace un abuso de un discurso xenofóbico, misógino claramente, homofóbico, y veía en la maratón con Paul, que ustedes organizan, que me parece bárbara, cuando alguien comentó lo de Agustín Oficial, ¿sí? El Agustín que es gay y que es un influencer, y que fue uno de los provocadores, si se quiere, del triunfo, justamente por haber actuado en sus redes sociales apoyando a Bolsonaro, toda esa contradicción.
yo me quedé muy impactado con eso que habían explicado. Si no me equivoco, fue esta consultora de Brasil, que ahora no me sale el nombre, que Sí, ella trajo a colación ese caso, ¿no? Digo, qué no contradicciones que hay. solamente Luciana Panque, sino también Sí, Natalia Uruguete. Los Lucha estudios básicamente que hicieron con Ernesto Calvo los influenciadores digitales. A ver, Natalia y Ernesto le llaman autoridades digitales, ¿no? Que se convirtieron en Ujú, autoridades digitales que literalmente lo que hacen es ordenan el encuadre respecto a temas, ¿sí? claro. Bueno, y ahí habían sacado el caso de Agustín Oficial, que yo después lo he tomado, lo he dado en clase, digamos, he visto y para ver las contradicciones que se presentan, ¿no? Y tienen que ver también con la confianza. Cómo se expresa ahí la confianza en alguien que está en las antípodas, en una clara no contradicción, sino confrontación, ¿sí? De imaginarios, de paradigmas, alguien que te va a afectar sin lugar a dudas, al menos desde el punto de vista discursivo lo va diciendo, y sin embargo hay un encuentro ahí. Eh, ¿Cómo se analiza eso, ese tipo de fenómenos? Bueno, yo creo que es un fenómeno que yo diría que le da mucho más complejidad a nuestra mirada, que nuestra mirada es casi como dicen en la economía, ceteris paribus, ¿sí? Es analiza una variable sin considerar el movimiento de las otras, lo cual no deja de ser una especie, yo diría, de masturbación analítica circunstancial. Esta ironía la utilizo para decir la condición ceteris paribus sirve para dar clases, no pasa en la realidad, ¿sí? Ujú, Entonces, nosotros estamos en un análisis que no incluye todas las complejidades que van permeando la construcción de consenso, donde puede haber desde la dificultad de los sesgos cognitivos, por un lado, u obviamente un elemento que tiene que ver con la respuesta específica del caso Agustín, que es las tribus, ¿no? Las tribus ujú. literalmente son las grandes enemigas de los consensos públicos. ¿Por qué? Porque las tribus parten de un consenso que es más importante que el consenso público, que es el consenso tribal. La dimensión identitaria, la construcción identitaria tiene que ver con la autocelebración en primer término. Y entonces las radicalizaciones en torno a estas autoridades son las que solidifican cada vez más las tribus, se aplauden mutuamente, se celebran mutuamente, se defienden mutuamente, solidifican, son Ujú, dogmáticos, etcétera, etcétera, estas autoridades digitales, pero claramente esta autocelebración hacen que a la hora de pujas entre valores socialmente aceptados, si es que hubiera algunos, y entre valores tribalmente aceptados, el valor tribal sea más fuerte que el valor social. Este es el gran problema. Y si vos me decís esto, ¿cuándo existió? ¿Es un fenómeno que potencia las redes sociales? No, probablemente existió siempre. Hace unos días Silvio Weisbord sacó un artículo muy interesante diciendo si la radicalización, la polarización, la palabra que usaba Silvio es la polarización, se debe a las redes sociales. En absoluto, es un ujú. fenómeno que viene de siempre. ¿Qué hacen las redes sociales, en todo caso? ¿Qué permiten, por lo menos de mi punto de vista? Que yo le saco a Silvio. Básicamente identificar. Es mucho más identificable, es mucho más visible esa polarización, es más asequible. La podemos palpar, la podemos apoyar, la puedo criticar, la puedo medir, es mensurable, ¿no? Entonces, me parece que estos fenómenos básicamente son lo mismo de siempre, pero con una capacidad de expansión o combustión mayor, ¿sí? De estos fenómenos en términos del debate que hay, que generan, y que además la vemos. Antes estaba difusa. Alguien, eh, salvo que hiciera encuestas de todos los temas a cada rato, no podía conocer el pensamiento de todos los núcleos, incluyendo las minorías intensas, lo que fuere. Hoy está expuesto. Claro. Está expuesto el núcleo mayoritario, está expuesto la posición corporativa del rugby específica que se defiende, ¿sí? Y no estoy juzgando que una es peor que la otra. Lo que estoy juzgando es cómo es difícil, ¿no?, poner un puente en esas dos miradas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, frente a, qué sé yo, cuando un líder de la oposición deja o construye un puente, aunque más no sea con su silencio, con posturas antidemocráticas, con posturas negacionistas, con posturas homofóbicas, con posturas anticiencia, ¿sí? Ujú, Recordarás hace unos días, Miguel, que hubo un banderazo en Córdoba, cuando vino Patricia Bullrich como presidenta de un partido ujú. a apoyarlo, y en ese momento se colgaron la figura del presidente y vicepresidenta como colgados, ahorcados de un árbol, ¿no? El Sí, sí, mismo sí. día que también en el banderazo, esta vez sí explícitamente apoyado por la presidenta de un partido, que fueron las personas disfrazadas de Ku Klux Klan en Bariloche, Ujú.
y no hubo nada, no hubo ninguna declaración, no hubo ningún desmarque técnicamente hablando. Entonces, ¿qué están permitiendo? Que las normas del consenso tribal, por más antidemocráticas, anticiencia, anti lo que fuere, se expresasen, y las dejo mientras me sirven. ¿Quién dice que ahí no tenga un voto hacia mi lado? Las dejo, las dejo. Entonces, nuevamente, fíjate qué interesante. Hay veces que las normas del consenso se manifiestan de modo, a ver, ¿cómo diría? De modo explícito, y hay veces que también de acciones implícitos. Entonces, nuevamente, cuando dejamos de pensar en la construcción de confianza ceteris paribus, usando esta expresión económica, y la analizamos en función de estas complejidades, uno dice, wow, wow, ¿no? Qué cantidad de comportamientos complejos que estamos dejando de lado cada vez que nos animamos a teorizar en estos procesos. Y ahí está el libro, por lo menos tomamos el título, que es, hey, las ideologías existen. Ahora existen, pero ¿cómo se expresan? Porque si en algún momento había una identidad entre ideologías y partidos, ¿sí? O por lo menos había más claridad, había una manera de corresponder ideas, valores, prácticas con partidos políticos. Aparentemente este no es ese tiempo, hace bastante tiempo que esto no ocurre, ¿no? Pero entonces se expresan de este modo que estamos viendo, Bueno, redes, en movimientos muy difusos o más sí, sí. homogéneos. Bueno, para esto de lo difuso, a mí me encanta citar, porque me parece fabulosa esa definición de Manuel Castel cuando habla de Wiki Revolution. Manuel Castel no habla en esta época, de hecho esa expresión la hizo literalmente en el 2011 tras la primavera árabe, ¿sí? Lo que él decía es que Wiki Revolution se construye donde cada uno trae su porción de descontento y construye una wiki del descontento, ¿sí? Por lo tanto, esta wiki del descontento es una plataforma revolucionaria en contra de alguien. Los banderazos son Wiki Revolution, de alguna manera, ¿sí? No creo que hagan la revolución, pero en su modalidad de construcción se asemejan a esta idea. A ver, la verdad es que es sumamente interesante esto de las ideologías. Me había ido del tema, me quedé pensando qué es lo que tenía que responderte. Esto de las ideologías, Miguel. Sí, yo creo que el nivel de presencia de las ideologías está al tope de su vida, ¿sí? Probablemente por lo mismo que decía antes respecto de la polarización. Y es que está visible, porque las redes visibilizan la postura ideológica. Pero esta explicación de que las ideologías, primero que, a ver, ya no solamente son absurdos, sino que creo que ni de modé, expresión viejísima, a alguien ya le sirve la expresión de que las ideologías han muerto, etcétera, etcétera. La vida a cada rato se encarga de demostrar a cada rato que las posturas ideológicas son inherentes a la política y los seres humanos somos seres sociables, por lo tanto, en parte seres políticos por naturaleza, ¿sí? Aristotélicamente hablando. Pero más allá de esto, siempre hay una postura ideológica que nos define. Siempre, siempre, siempre. Y que es una farsa las expresiones que incluso muchos intelectuales argentinos utilizaban como aideológico, posideológico, contraideológico, no ideológico. Es una farsa, desde todo punto de vista. Elizabeth Steinmeister, con mucha antelación a estas miradas ridículas, absurdas de cierta intelectualidad, lo decía hace un rato. Eso es una postura ideológica que generalmente no se asume identitariamente de lo que es, pero básicamente se gestan identitariamente respecto a lo que no se es, ¿sí? Es decir, siempre esas posturas de lo A, lo contra, lo no o lo trans ideológico son, yo diría, posturas distintas a mojones ideológicos que me sirven de referencia para separarme, ¿sí? Claro. Que me dan mi identidad cuando no la tengo y me la construyen por oposición. Yo no creo en las ideologías, ¿sí? La izquierda me lava las cabezas en las escuelas. Claro, vos tenés una ideología distinta a la izquierda, eso es lo que habría que decir. Entonces, siempre el mojón ideológico es la izquierda. Yo no creo en, qué sé yo, hay negacionismo de parte. No, hay posturas conservadoras que intentan literalmente defender el cambio abrupto y por lo tanto el conservadurismo se explica de ahí. Entonces, las ideologías están más presentes que nunca, pero están atravesadas por varias cuestiones. Uno, no toda ideología es explícita. Es decir, como mínimo entre el 50 y el 60% de la población no va a saber decirte dónde está ubicado. Entonces hay que deconstruir esa percepción o autopercepción ciudadana en base a qué? En base a issues, asuntos, temas. Y claramente ahí aparece, más cerca del Estado, más cerca de la religión, más cerca del mercado,
más cerca de posturas liberales, más cerca del aborto, más cerca de lo que fuere, ¿sí? Entonces ahí se define. Pero tenía nombre y apellido esto de la teoría política de hace rato. Levitini Miller, hace prácticamente 30 años, decía, hay sentimientos ideológicos. Habrá gente que racionalmente entienda claramente qué significa su postura, pero el resto hay sentimientos ideológicos. ¿Qué significa? Es una cuestión de piel muchas veces, ¿sí? Hay una cuestión casi diría hasta interna de vehemencia frente al fenómeno político, que nunca excluye lo ideológico, ¿sí? Pero literalmente el sentimiento político es difuso. Y mucho más tarde que esto, el propio Sartori decía, hay imágenes ideológicas, ¿sí? Son difusas, la que usaste la palabra difusa, son difusas, son percepciones, pero siguen siendo coherentes en lo ideológico. Entonces, es interesante. Y vos me decís, bueno, los partidos ya no representan tan claro las ideologías. No, en realidad el problema es que los partidos ya literalmente no existen como fenómeno identitario o bien son residuales. Más bien hay agrupaciones movimentísticas o agrupaciones coalicionales, ¿sí? Donde la ideología juega un factor importante. Haber votado a Alberto Fernández te da 3 veces más chance de ponerte la vacuna rusa, haber votado a Macri te da 3 veces menos chance de ponerte la vacuna rusa. ¿Qué es eso? Bueno, hay una percepción ideológica, quizás desde un sesgo cognitivo brutal, pero no hace falta ir a mirar Norteamérica para confirmar esto o el caso de Brasil, ¿sí? Entonces, hay una tesis doctoral de quien fuera vocero de Lula, Andrés Singer, un brasilero, su tesis en la USP, la Universidad de San Pablo, que se llama La izquierda y la derecha en el electorado brasilero. Es fabuloso, y él determina, a ver, la pueden deformar lo que fuere, pero hay mucha coherencia entre ser de izquierda y ciertos valores y votar X partidos, hay mucha coherencia entre ser de derecha y votar a otros partidos. ¿Sí? Puede que el partido cambie y la represente una coalición, lo que fuere, pero hay coherencias. Y en Argentina también hay coherencias, desde todo punto de vista. Aunque creo que la última medición de hace horas, acaba de salir de Suban Córdoba, muestra algo que además siempre se mostró, y es que hay muchísimo centrismo, pero el centrismo no significa un centro liberal. El centrismo es el hartazgo frente a posturas radicales, pero no exime de posturas ideológicas, porque además Norberto Bobbio en ese sentido era clarísimo, Miguel. ¿Qué es la izquierda? La izquierda básicamente es esta idea que sostiene que no hay un orden natural que nos separa, sino hay orden sociales que nos separa, y por lo tanto la izquierda debe limar claramente esas diferencias. ¿Qué es la derecha? La derecha básicamente es un sistema que entiende que hay distancias naturales que nos separan, ¿sí? Y que básicamente esa distancia que genera un orden social X se ampara en 2 elementos muy claros. 1, la herencia, y 2, la tradición. Y es fabuloso. Entonces el votante amenazado básicamente ve amenazada su herencia y su tradición. El rugby ve amenazada su herencia y su tradición, ¿sí? Entonces es interesante. También dice Bobbio, ojo, alertas, danger. No toda la izquierda es perfecta, de hecho cada cambio revolucionario genera nuevas opresiones y las oligarquías literalmente mandan al carajo esas distancias sociales y se apropian de tanta diferencia como lo que critican. O incluso dice, tampoco que la derecha, por esa cuestión de mantener un status quo dominante, se olvide estas distancias y tiene políticas subsidiarias que no revierten la situación, pero las compensan, las mitigan, ¿sí? Entonces, nuevamente, no todo es tan blanco, no todo es tan gris, no todo es tan negro, pero aún en la zona de grises hay un gris más blanco y un gris más negro. Ahora, ¿cuál es la complejidad, Miguel? Los ismos. Y eso sí que es una complejidad. Yo voy a poner uno solo. Los ismos. Los ismos. Sí. Indigenismo, feminismo, Xismo, ¿sí? Ambientalismo, que muchas veces son consignas que son atravesadas o por izquierda o por derecha. Y eso sí complica. Voy a poner un ejemplo único, chiquitito, pero demasiado simbólico por su complejidad. Hay un fenómeno en Perú, hoy ya muy minoritario, pero es importante pedagógicamente para escribir esto, incluso hasta los personalismos, ¿no? Dentro de los ismos. Porque agrupan por izquierda, por derecha, hay veces, ¿no? Digo, el peronismo también es un ismo, agrupa por izquierda, por derecha, ¿no? Entonces, voy a poner el fenómeno del hermano de Ollanta Humala, el expresidente de Perú. El hermano de Ollanta Humala es un militar, o ex militar, que si no me equivoco está preso. Si no me equivoco, porque en Perú entran presos todos los ex, ¿sí? Los expresidentes, los familiares, todo entra. Creo que está preso. Y él fundó una idea que se llama etnocacerismo. El etnocacerismo es un militarismo religioso, de derecha, con consignas de izquierda,
más o menos ambientalista, con mucha representación. Es cualquier cosa. Digo, es todo. Son ismos que rompen el concepto de izquierda-derecha, y esa disección lo dejo mucho más cercano a lo que puede hacer seguramente no sé, un relojero suizo, que lo que puede hacer seguramente un politólogo o un sociólogo. Claro, mira vos. Cambiando, la verdad que escucharte es muy bueno, ¿sí? Impactante y además genera mucha motivación. Mario Riorda, por ejemplo, siempre pregunto qué hay para leer, qué hay para sugerir, pero vos a medida que vas hablando, vas también sugiriendo lecturas, ¿sí? Y eso me parece muy bueno. Pero, ¿qué lecturas van más allá de lo político? ¿Solés leer, qué sé yo, poemas, literatura? Sé que sí, pero ¿qué sugerís? ¿Y en qué momentos lees otra cosa? No, leo otra cosa simplemente cuando quiero romper el nicho, y lo rompo a cada rato, ¿no? A mi zona de Ujú. confort. A cada rato, pero lo rompo para pensar mi pensamiento, perdón, para revisar mi pensamiento en torno a hechos concretos. Sí, hay literatura que me encanta, pero curiosamente la cito en mis libros, ¿sí? Suponte, Jack London. Jack London me Ujú. vuelve loco. Digo, Jack London, a mí me encanta, y a Jack London le robé. Ahí se va un poco la conexión, no se te escucha. A Sí, Jack me estoy London quedando le sin robé batería y y me ahí no avisa se que tengo escuchó. nada de batería. Ah, mira. A Jack London no es que le robé, le copio totalmente, con sana envidia, su capacidad de describir sin anestesia los procesos sociales, ¿sí? Y los Ujú. diálogos y los sentires y las subjetividades y la ética del cuidado en torno a sus personajes. Y Jack London básicamente no hace falta que te guste. Jack London lo primero que hace es te pega piñas, te va pegando, ¿no? Como si practicara Mm. con una bolsa de boxeo chiquito, en vez de grandes golpes, te va pegando mucho, 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 y te deja sin reacción porque es impactante lo que escribe, ¿no? Es decir, Ujú. no es un gran golpe, es una sucesión infinita de golpes, ¿no? Entonces, es un autor que me inspira, ¿no? O El dolor de Bukowski, escrito literalmente, yo diría, de situaciones límites en lo personal. A Bukowski lo inspira el dolor. Yo cuando escribo me inspira el dolor, la insatisfacción, mis crisis personales, que también las tengo, la impotencia, ¿sí? La impotencia a Ujú. mí, quizás yo escribo cuando estoy enojado, para calmarme. Hace días pasó algo muy lindo, me escribe una persona y me dice, cuando agarré tu libro sobre crisis, me puso la piel de gallina. Es más, me dice, fue como un golpe en la nuca, me atravesó en el primer párrafo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, porque estoy haciendo terapia, que no sé cómo es el nombre, terapia narrativa, donde básicamente escribe lo que va pasando. Me dice, Ujú. sentí eso, sentí que literalmente me hacías entrar y obligar más a un proceso de terapia. Y entonces son autores que casi siempre los pienso adentro, ¿no? En esa perspectiva. Y a Claro. mí la dimensión humana, para explicar la política cada día, me fascina, la dimensión psicológica. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Conexión Monástica, porque también lo Ujú. cito en mi libro. Hace tiempo un colega, un amigo, Martín Maldonado, me regaló un libro norteamericano de alguien que hacía el doctorado con él en Norteamérica, un teólogo, que se dedicaba básicamente a estudiar los monasterios, ¿no? Y el pensamiento de los monjes en los monasterios que están en los desiertos, que se aproximan desde los monasterios a la inmensidad, ¿no? A comprender la inmensidad, a sentirse nada, pero desde esa nada es cuando empiezan a comprender el todo y el respeto de lo poco que es uno frente al todo, pero también de la trayectoria que puede hacer en esa inmensidad. Y eso me llevó ahora a comprar mucha literatura, ¿no? Básicamente de esto, ¿no? De lo que pasa adentro de la contemplación monástica. Y yo soy runner, y curiosamente no sabía por qué me gustaba correr en los desiertos. De hecho, he viajado. Ujú. He viajado a Nueva Zelanda, he viajado a Namibia, he viajado a Arabia Saudita, he viajado a muchos lugares para correr en desiertos en la soledad. Y me di cuenta que lo que hacía de modo intuitivo, personal, era lo que pasa a un monje frente al desierto, ¿no? Es entender la inmensidad. Y Claro. no sé si entenderla, pero por lo menos impactarse de esa inmensidad. Me gusta correr en grandes montañas, en volcanes, y solo, además siempre solo. Entonces Ujú. estaba repitiendo
muy intuitivamente conductas que podrían ser elementos de la contemplación monástica, ¿no? Entonces, sí, toda esa literatura la intento mezclar y me hace pensar y pensar y pensar, y son como cables a tierra, me hacen pensar bien, ¿no? Y ahí entendí un poquito que es algo que trato de generar cada día más en los libros y en mis clases, que es insertar elementos que tienen que ver con la espiritualidad. No es que me he vuelto un monje, ni mucho menos, todo lo Claro, contrario, soy agnóstico además, pero la espiritualidad técnicamente es la definición o el puente o el tránsito que debería ser coherente entre un pensamiento interior y tu acción exterior, ¿no? Entonces, la claro. espiritualidad es eso, es cómo conectás, no es sumergirte hacia adentro y hurgar en vos, es básicamente todo lo que conoces de vos, ver si realmente lo estás haciendo o cómo podés generar un poquito más de, yo diría, sincronicidad entre tu vida Claro. pública y entre tu vida interior. Entonces, ese tipo de literatura, la verdad es que además me hace bien, me estimula, me permite escribir más, ¿no? Ya estoy pensando en un libro. Mira, Miguel, me olvidé, pero perdón, me olvidé. Si bien este libro que escribí con Silvia Ventolila trata sobre las crisis, estamos pensando en un libro muy, entre comillas, positivo, producto de estos pensamientos, que lo haremos de acá a 2 o 3 años, y un nombre tentativo que evaluamos es la construcción de confianza. Mirá vos, me olvidé por completo. Que tenga que ver con esto, a ver cómo se pueden, entre comillas, institucionalizar procesos sociales de construcción de confianza, ¿no? Que vayan más allá de la palabra resiliencia, resiliencia comunitaria, resiliencia personal, incluso los procesos de reforma o aprendizaje institucional. A ver cómo podemos entender la perspectiva de la confianza. Y bueno, todos estos pensamientos surgen de estas lecturas alternativas, ¿no? Producto del dolor, de la impotencia, de la inmensidad, ¿no? Y la verdad es que me hace muy bien, me gusta y además lo recomiendo. Viste que hay expresiones que están muy, digamos, internalizadas, ¿no? En la vida. Una es cuando uno dice, qué locura. Por ejemplo, pensaba, o decís, me gusta ir a correr solo. Qué locura. O también está la expresión, qué loco lindo, como separando del Sí, sí, loco sí. malo, ¿no? Sí, También sí, sí, sí. hoy estaba como loco malo. Bueno, hay una cierta locura ahí, ¿no? Yo diría, En lo que haces. no sé si locura, pero a mí me encanta salirme, de verdad me siento progresista, de verdad. Y creo Ujú, que, en parte el concepto de lo liberal es salirse de moldes preestablecidos, ¿no? No de lo económico, sino del pensamiento social. Y claramente en el pensamiento social soy un liberal y también en el progresismo. Me gusta avanzar muchísimo, ¿no? Incluso en la vida personal hay una cantidad de errores, de cosas que uno hace o que no controla. Y me parece que la verdad es que eso te lleva a que te salís de la norma, ¿no? Te ujú. salís de las normas sociales, te ven como raro. Digo, yo recibo, esto te cuento en confianza, es muy raro que alguna vez no suba alguna foto de tatuaje, de un tatuaje. Ustedes saben que Ujú. aproximadamente hubo un estudio en Córdoba que dio que el 75% de los jóvenes tenían tatuajes, 75% de los jóvenes, ¿no? Mirá Y vos. recibo muy comúnmente, días pasados, por ejemplo, hice un acto de locura y me hice 16 tatuajes chiquitos juntos. Yo tengo casi 40 y pico tatuajes en mi cuerpo. Sí. Chiquitos, ¿no? Pero estoy todo tatuado. Y Ujú. lo subo a mis redes y lo primero que hago son mensajes muy lindos de estudiantes como diciendo, profe, la verdad es que usted está rompiendo el molde de lo que es un académico. Y no lo estoy Claro, rompiendo. Lo que hay es un ambiente corporativo que pareciera ser que un académico no pudiera tener un tatuaje. ¿Sí? claro. Y no lo hago por ser rebelde, pero por lejos, lo hago simplemente porque liberalmente no tengo por qué estar atado, valga la redundancia, a ese tipo de ataduras sociales. O porque, curiosamente, yo soy agnóstico, pero me ha tocado ser siempre director de carreras o decano en universidades católicas. Antes en la Claro. Universidad Católica de Córdoba, ahora en la Austral. Y algunos me plantean diciendo, wow, pero esto es incorrecto. ¿Qué va a tener incorrecto? Jamás me dijeron nada, nunca, y no Claro. soportaría que me lo digan. Y además la empatía que genera con alguien que te ve como par, no no sé, estas vacas sagradas como se veían ante los politólogos, ¿sí? Ujú. O a los académicos, o a los intelectuales, más genéricamente. Claro. Sino que te ven con una persona de carne y hueso que corres, que hago running, que tenés tatuajes, que tenés tus mambos igual que todos, que sufrís igual que todos, y Claro. por lo tanto te cuento que esto me ayuda a escribir. Y la verdad es que además incluso recomendaría pasar un taller de metodología en la Austral, es cuidado con lo que les duele, que puede ser inspirador de tesis, ¿sí? Con lo que se Totalmente. incomoda, que puede ser inspirador de tesis.
¿Qué pasó? 5 personas literalmente definieron después de esa frase que vos decías, ¿es motivacional? Sí, es motivacional. 5 personas definieron su tema ese día desde esa frase. Entonces, la verdad es que también no solamente me da satisfacción personal, sino que me pone contento, ¿sí? Que las y los intelectuales no tengamos que ser estas vacas sagradas inalcanzables, sino personas de carne y hueso tan comunes como el común de los mortales, y nos animemos a cosas que a veces uno no espera ver, ¿no? De algún intelectual. Mario, espectacular. Llegamos a la hora, corta a la hora Instagram. Así que es bueno el saludo, te agradezco un montón. Hay mucho más para escucharte, pero estás en las redes, te conocen, así que a meterse, a zambullirse en la locura de Mario Riordan. Bueno, querido Miguel, sabes lo que te quiero, así que mucha suerte con todo lo tuyo. Obviamente que seguimos en contacto y gracias también por este esfuerzo que estás desarrollando, porque en parte también ayuda a una construcción identitaria corporativa amplia, sin límites. Vos sos un ejemplo también de alguien que ha roto los límites, ¿sí? Digo, sabes claramente, venís de la ciencia política, sos profesor también en ámbitos de derecho y ahora en un mundo totalmente distinto, estimulante. Entonces, me parece que muchas veces, ya lo hemos charlado, estas cosas hacen bien, ¿sí? Y marcan que la evolución tiene que ver básicamente con entender no el abandono de tu zona de confort, sino con el intento de decir, che, solo con tu zona de confort no alcanza. Así que gracias, querido Miguel, mucho éxito y bueno, espero que en algo haya estimulado a alguien. Espectacular. Abrazo, Mario. Bye. Estamos en contacto. Chau, chau.